residían en lo que es hoy el municipio 10 de octubre, por detrás del hospital emergencia. ¿Cuántos hermanos fueron? Una sola, ella es hija única. ¿Y ella le hizo saber a partir de qué momento es que ella comenzó a sentir esa vocación por el arte? Bueno, la referencia que tengo de ella chiquita, en la conversación con sus tíos, con su primo hermano que se crió con ella, de sus padres, es que a los 4 años ya empezó a mostrar inclinación hacia el arte. Tal es así que inclusive clasificó en un programa infantil que había en televisión en ese momento, de Chichi. ¿En qué momento es que usted conoce a Glice Fariña? La conocí en diciembre del año 1961. Yo soy natural de Holguín, Oriente, y vine en la campaña de alfabetización aquí a La Habana. Fui a parar a un CDR, que era la tía de ella, que vivía ahí, en Luyano, y ahí nos conocimos. A partir de ahí, después en el año 62, me bequé aquí en La Habana, y esa era mi casa aquí en La Habana, porque yo no tenía más familia aquí que esa. Y ahí mantuvimos una relación de amistad muy grande, hasta 10 años después que nos casamos. ¿Qué estaba haciendo ella en ese momento que usted la conoce? Estaba terminando la escuela de comercio de La Habana, la Habana Business Academy, de una escuela de secretaria bilingüe. En el año 62, ella ya, después de graduada de la escuela, la ubican a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior. En esa etapa estaba en grupos de aficionados, y ya después dejó el trabajo para incorporarse oficialmente a un grupo de artistas aficionados de 10 de octubre. Ahí hizo prácticamente su vida artística durante 4 o 5 años, siempre encaminada en la actuación. Parece que hoy la fiesta va a empezar temprano. ¿Ves lo que te digo, viejo? No sé cuándo yo lo digo. Esa Berta no escarmienta. Ha vuelto a las andadas otra vez. Y ya profesionalmente, ¿en qué momento es que ella comienza? Fue maestra voluntaria a la Isla de la Juventud, y después que regresa, como al año y meses, se incorpora a un curso del ICRT, y ahí es donde empieza ya su vida profesional como artista, en el año 69, si mal no recuerdo. Entonces, cuando usted la conoce, ella todavía no era actriz. ¿Y qué le pareció que ella tomara esa decisión posteriormente? Cuando yo la conocí, ya yo le vi inclinación a ella en eso, porque estaba bailando en un grupo de música española. Inclusive en esos momentos estaba con la mejor pareja que había en Cuba, de Lucerito y Toledano. Toledano decía que era su mejor alumna y la única que podía sustituir a Lucerito a bailar con él. Después de ahí fue que se inclinó más por la actuación y pasó en los grupos de aficionados. Cursó por algunos grupos musicales. Hay fotos de ella, inclusive un cuarteto, ¿no? Pero bueno, no, el fuerte de ella siempre fue la actuación. ¿Medios en los que trabajó Glice Fariña? Ella era muy fan a la radio y hacía algunas actividades colaterales para niños. Trabajó en el Parque Lenin. Como 3 o 4 años estuvo trabajando en el Parque Lenin. Ahí la actuación con niños a ella le encantó. Trabajó en varias emisoras de radio, en Radio Cadena Habana, en Radio Ciudad Habana, Radio Arte, que era la productora. Ella es conocida nacionalmente por sus trabajos en las novelas. Arriba está pasando algo espantoso, espantoso. ¡No quiero ser molestado ahora! Keegan está en la cocina riendo como un loco y... Ha dicho que no quiere ser molestado ahora. ¿No has oído, Casey? Y parece que hay un tumulto en la sala, gritos, y da la impresión de que hay una manada de perros sueltos. ¿Cómo era Glice Fariña, el ser humano, la mujer? Para mí fue una mujer especial, excepcional. Era una mujer muy dedicada a su trabajo, amaba el arte con toda su fuerza. Tenía una capacidad de trabajo que creo que no explotó todo lo que pudo haberla explotado, porque además era muy sencilla. Yo considero que estaba por debajo de lo que podía haber sido ella. Hacía sus cosas, brillaba y no le daba importancia. Lo de ella no estaba en eso, estaba precisamente en hacer lo que a ella le gustaba, porque fue una mujer que vivió lo que quería vivir, su trabajo, el arte, dejar un buen trabajo
en aquellos tiempos con un buen salario para dedicarse al arte sin remuneración, porque era de un grupo artístico que no era profesional, es de verdad amar un trabajo, un deseo, una vida. Francho de mi alma, por el amor que sientes hacia tu Virgencita de Atocha. Las palabras han salido desgarradas de los labios trémulos de ella. Necesito que entre el sol. No hay sol, mucho aire, viento casi helado, Francho. Y en la casa, en el hogar, ¿recuerda qué era lo que más le gustaba hacer? No fue buena cocinera, pero sí fue muy buena dulcera, porque la madre nunca quiso que ella cocinara. Y muy amante de la casa, de sus hijas, de sus padres, su tesoro, era hija única. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué la podía hacer enojar? Ella era un carácter fuerte, era ese tipo de carácter que respetaba, que hacía muy suyo su opinión. ¿Cuántos años fueron de matrimonio? 46 años, desde el año 71 hasta el 2017 que falleció. ¿Cómo recuerdas a tu mamá? A ver, era una persona muy alegre. Ella nos ponía nombrecitos a mi hermana y a mí desde que éramos pequeñitas y nos hacía cancioncitas. Era muy cariñosa. Después entonces vinieron los nietos, igualmente muy cariñosa, muy maternal. Incluso con mis amigos, recuerdo cuando estábamos en la secundaria, en pre, mi casa era sede de todas las fiestas. Ella era la que hacía el pudín, la que hacía las ruedas de casino, la que incentivaba. Muchos amigos míos después siguieron este camino de la actuación, creo que motivados e inspirados en ella. De ayudar, muy solidaria. Recuerdo cuando aquellas canastas que se recogían para ayudar a los niños de Latinoamérica, ella era la primera que creo que nos enseñó mucho eso de vamos arriba, aquí todo el mundo tiene que poner su pullover, su muñeco, y así era mi madre, muy querida por mis amigos, por sus amigos, a pesar de ser única hija, para nada egoísta. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 2 hijas. ¿Y alguna siguió sus pasos? Actrices no. Pero de alguna manera sí estamos muy influenciadas, pienso yo, por ella, porque a mí siempre me gustó escribir. Estuve trabajando en Radio Arte como asesora, estuve escribiendo algún tiempo también para Radio Progreso. Y mi hermana es musicalizadora en la radio primero y después en la televisión. Entonces no somos actrices, pero sí estamos de alguna manera relacionadas con el medio. La verdad es que tienes la casa muy limpia, Silly. No se debe hablar mal de los muertos, pero las cosas como son. Ani para la casa era un desastre. Mencionabas antes de comenzar la entrevista que Glice también se dedicó a escribir. Mami escribió libretos para la radio, no novelas, programas unitarios. Mami escribía poesía, cantaba, no era la gran voz, pero era melodiosa. Tenía un histrionismo, ella podía hacer 100 voces de diferentes, era muy buena haciendo acentos de países. ¿Cuál fue el género en el que más se desenvolvió en la radio? Sobre todo en la novela, en Radio Arte, Novela Universal, la novela de las 2, pero también hizo Nosotras, 9 minutos. ¿Les hizo saber en alguna ocasión de algún personaje o alguna novela, algún espacio en el que trabajó que haya sido su preferido? Hubo muchos. Pero yo recuerdo con mucho cariño, pero además por el impacto que tuvo cuando yo estaba estudiando en el preuniversitario. Ella hizo un programa infantil, creo que fue Radio Cadena Habana, que se llamaba La Esposa del Murciélago, que tuvo mucho éxito en ese entonces. Y entonces muchos compañeros míos del pre sabían esto y me decían murciélaguita, ¿no? Porque ella era la esposa del murciélago. Y escrito y dirigido por el ya desaparecido Silfredo Ariel. Y me hablaba mucho de ese personaje. Ella se enamoró del personaje y lo bordó realmente. Otra cosa debía usted también de aclararle, señor amo, porque de un tiempo a esta parte nos quiere avasallar a todos los criados. Hoy, Dios me perdone si le ofendo, pero me parece que ha bebido más de la cuenta. ¿Otros actores y actrices con los que mantuvo una mayor relación de amistad? Con Tania Perejein, con Leonor Cabal,
con Carlos Cabal, con Bernardito Menéndez, con Paloma. Tenía muy buenas relaciones con Loli Moreira, directora de Radio Arte, también con Caridad Martínez. Y ella me hacía muchas historias porque cuando en su época de estudiante, ella estudió con Jorge Villazón, con Susana Pérez, con Iraida Albelo. Recordaba con mucho cariño dos profesores, Alejandro Lugo y Arden Knight. ¿Recuerdas si alguna vez les hizo saber si se quedó por el camino algún personaje, alguna obra en la que le hubiera gustado trabajar y no lo pudo hacer? Quizás le hubiese gustado incursionar más en el teatro musical. Le decía, mami no era esa gran voz, pero era muy melodiosa. Estuvo muy joven en un cuarteto con su primo hermano y le gustaba cantar, y quizás en el teatro musical le hubiese gustado hacer. Ella hizo teatro de muy joven y después entonces con un grupo de teatro adaptó para el teatro 5 cuentos de los cuentos del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y sí, yo pienso que ahí, pero bueno, ella hizo todo lo que ella quiso. Creo que de alguna manera ella se autocomplació, ¿no? Ella incursionó mucho en la radio, en todo lo que quiso, hizo teatro que le gustaba mucho, menos la televisión, pero igual hizo algo en la televisión. Recuerdo un cuento cuando en los años 80, cuando se le hizo un homenaje, uno de los tantos, a José Martí. Se llevó la obra de él a la televisión y se hizo Bebé y el Señor Don Pomposo. Ella tuvo un personaje ahí. Antes, en una aventura, que ella hizo Cristóbal Colón, en los años 60, ella hizo una aborigen cubana. Entró otra parejita en el solar y me quito el nombre que tengo, si no adivino para dónde fue. Para allí mismo, para el cuarto de Berta. Oye, no hace ni 5 minutos vi entrar a otra parejita. En cuanto a sus gustos personales, ¿recuerdas cuáles tenía? Mami, y esto me lo contaba mi abuela y mi tía abuela, era una persona que a veces se adelantaba un poco a su época, ¿no? Ella le gustaba vestir de muy joven, por ejemplo, si se ponía un vestido verde ese día, se hacía algo en el pelo, como unas iluminaciones verdes así. Entonces, como era atrevida a la hora de vestirse, le gustaban mucho los collares, los pulsos. Le gustaba el pelo corto, pero se lo cambiaba mucho, a veces un poco más corto, otras veces una melena. Tuvo todos los colores habidos y por haber en el pelo, según me contaban. Tuvo pelo plateado, tuvo el pelo rubio, el pelo castaño. La alegría de mami se veía en todo, en su forma de vestir, de dirigirse a los demás. Pero muchas de las cosas que mi hermana y yo sabemos y ahora mismo hacemos, ¿no? Creo que fue también porque la vimos hacer, porque fue un ejemplo para con las personas, socializaba muy bien. Y si venías a esta casa en invierno, te encontrabas a todos los niños resfriados, con la gripe, con diarrea, con neumonía, con lombrices, siempre tiritando de frío, de fiebre, y con hambre y sin peinar, ni tocarlos podías. Un consejo que te haya dado y que siempre has tenido presente. Creo que me enseñó mucho a quererme a mí misma. Ella me decía que todas las personas somos igualmente importantes, pero que yo también soy importante. Ella decía, en la medida que tú te quieras a ti misma, vas a querer a los demás. Creo que me ayudó bastante en mi vida, ¿no? Porque me parece que el amor propio es fundamental para lograr cosas. Si tuvieras la oportunidad de revivir un momento junto a tu madre, ¿cuál escogerías? Aquellos momentos cuando era una niña, que mi hermana y yo íbamos por la mañana a levantarla, y entonces ella, contentísima de eso, y nos hacía cosquillas, y nos cantaba canciones. Ese sería el momento. Desde que sucedió lo que sucedió, cogió la escopeta y salió como un loco. Y el rubio tras él. ¿No le han puesto preso? Que sepamos. Antes tendrá que declarar mucha gente. Muchas gracias, Mabel, por haber aceptado tú y tu papá conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre quién fue Glice Fariña. Programas como este deben de continuar existiendo en la televisión cubana para que las nuevas generaciones conozcan actores, actrices y grandes figuras del escenario y la música en Cuba, que quizás están un poco olvidadas, ¿no? por la mayoría y sobre todo las nuevas generaciones que no la conocen. Entonces, los agradecidos somos nosotros.